Hola, buenas, bienvenido a este nuevo vídeo sobre esquemas eléctricos. Bien, antes de empezar a diseñar en el software ePlan, vamos a entrar a ver qué son unos esquemas eléctricos, ¿vale? Porque al final en ePlan lo que vamos a hacer es diseñar diferentes tipos de esquemas. Pero previamente, pues necesitamos conocer qué es un esquema eléctrico, qué tipos de esquemas eléctricos existen y diferencias entre ellas, ¿vale? Esto es un primer paso básico que debemos conocer antes de entrar, pues ya a diseñar con el software de ePlan. Muy bien. Estos tres tipos, o sea, bueno, primero explicaré qué es un esquema eléctrico y qué tipos de tres esquemas existen, ¿vale? Como vemos, existe el funcional, el unifilar y el multifilar. Muy bien, un esquema eléctrico, al final, un esquema funcional, ¿qué es? Pues es una representación, ¿vale? Es una representación simplificada de un diagrama. Vale, este es un tipo de representación que es muy básico, como vemos. Normalmente se utiliza pues para hacer los primeros circuitos muy sencillos, para empezar a identificar los diferentes elementos que existen, pues por ejemplo un contactor, un cruzamiento, otro contactor, una lámpara, pero bueno, son esquemas bastante básicos, muy intuitivos, pero bastante básicos, ¿vale? Detalles importantes, nunca deben tener cruces entre sí y se representa con una línea de entrada, una línea y un neutro y tierra. Todas se colocan de forma horizontal. Después existe el esquema unifilar, ¿vale? Esto es un esquema de que se llama plano de obra. Aquí realmente no nos aparecen por dónde van los cables ni nada, simplemente nos aparece por dónde iría el tubo, ¿sí? Y dentro del tubo, ¿cuántos cables tendríamos? Pues por ejemplo, como esto es una lámpara, tenemos que tener una línea, un neutro y una tierra, tres cables. Después aquí tendremos otro elemento que es el interruptor, que tendría dos cables, ¿vale? Un cable de línea de ida y la de vuelta, ¿vale? Y esto es una toma de registro. La más importante, el esquema multifilar. Esto es lo que más vamos a diseñar nosotros en ePlan, por lo que este es muy importante, ¿vale? Al final es, ¿por qué es tan importante? Porque aquí se representa absolutamente todo, ¿vale? Entonces, conductores, componentes, conexiones, etcétera, ¿vale? Como vemos, se representa tanto la línea y el neutro y básicamente es la conexión que nosotros tenemos que seguir para hacer una correcta instalación. Es decir, si tú coges y sigues los pasos uno a uno, sigues todos los cables y todos los elementos, pues realizarás la instalación de manera correcta. ¿Vale? Entonces, por eso es un esquema tan importante y al final, pues lo que probablemente nos vayamos a encontrar en cualquier máquina, en cualquier cuadro eléctrico o en cualquier vivienda. ¿Vale? Si es un plano muy grande, pues quizás se pasa a unos esquemas unifilares que son un poco más sencillos, pero si vamos al detalle, tenemos que pasar a un esquema multifilar. ¿Vale? Pues como vemos, eh, lo más importante y las cosas que tenemos que ir aprendiendo antes de empezar a diseñar, ¿vale? La simbología. ¿Por qué? Porque es diferente según qué tipo de esquema, ya si es unifilar o multifilar principalmente, ¿vale? La funcional la vamos a dejar de lado de momento. Claro, tanto unifilar como multifilar, cada uno tiene sus símbolos, entonces tenemos que aprender a reconocer cuál es cada uno. Pero los más importantes, las del multifilar, ¿vale? Aquí tenemos un pequeño ejemplo de los símbolos y cuál es su significado. Entonces, pues poco a poco tenemos que ir aprendiendo, adquiriendo estos conocimientos básicos para pues, después pues, poder dibujar y diseñar de manera correcta. Por ejemplo, un ejemplo de un esquema unifilar sería un plano de obra, como vemos aquí, y un esquema multifilar, pues de este plano de obra sería esto que tenemos aquí, pues con todo el diferencial, magnetotérmicos, los pequeños interruptores automáticos, la lámpara y la toma de corriente. Otro ejemplo y con esto terminamos, ¿vale? Pues gracias y un saludo.